A veces, las batallas más duras son las que no dejan cicatrices visibles, las que se libran en silencio, en los pasillos de un colegio, en la soledad de una habitación. Esta es la historia de Lucía, una chica cuya luz casi se apaga por completo, pero que en su momento más oscuro encontró una fuerza que jamás imaginó tener. Una historia que nos recuerda que siempre, siempre se puede ser más fuerte que ayer. Lucía tenía 15 años. Era una de esas chicas que brillan sin esforzarse, inteligente, con una creatividad que desbordaba y una amabilidad que tocaba a todos. Pero a veces la luz propia molesta a quienes viven en la oscuridad. Sin que ella pudiera entender por qué, 3 compañeras de clase decidieron que esa luz era una ofensa, y así la convirtieron en su blanco. Lo que empezó como burlas crueles sobre su ropa o su forma de hablar, pronto escaló. Los susurros se convirtieron en empujones en los pasillos, los empujones en golpes cuando nadie miraba, y los golpes en humillaciones públicas que la dejaban rota por dentro. El colegio, que antes era un lugar de aprendizaje y amigos, se transformó en una zona de guerra. Cada mañana era una tortura, cada pasillo un campo de minas. El miedo era su compañero constante, y aún así, Lucía no dijo nada en casa. Veía a sus padres tan orgullosos de ella, tan felices, y no quería borrarles la sonrisa con sus problemas. Pensaba que podía soportarlos sola, que si aguantaba un poco más, tal vez se cansarían y la dejarían en paz. Pero el acoso no se cansa, solo se alimenta del silencio. Cada día era un poco peor que el anterior, y la luz de Lucía se iba apagando lentamente, hasta que apenas quedaba un parpadeo. Llegó un día en que el peso fue demasiado. Después de una oleada de insultos especialmente hirientes, algo dentro de ella se rompió. Sintió que ya no podía más, aunque el dolor era tan grande que no había espacio para nada más. Esa tarde, con el corazón hecho pedazos, entró sigilosamente al cuarto de su mamá. Sobre la mesita de noche, vio un frasco de pastillas para dormir sin pensar. Lo tomó. Se encerró en su habitación, se tragó el contenido y esperó que todo terminara, que el dolor, la angustia y el miedo simplemente desaparecieran para siempre. Fue su papá quien la encontró. Al verla inconsciente, el mundo se les vino abajo, la llamada a la ambulancia, las sirenas rompiendo el silencio de la noche, la carrera desesperada al hospital, todo se convirtió en una pesadilla borrosa. Lucía pasó un mes entero luchando por su vida en una cama de hospital. Los médicos, sus padres, todos lucharon con ella y sobrevivió. Su cuerpo se recuperó, pero salir viva no significaba sentirse viva. El vacío que sentía era más profundo que nunca. La luz se había extinguido por completo. De vuelta en casa, Lucía era una sombra de lo que fue. Se negaba a volver al colegio. ¿Para qué? Para enfrentarse de nuevo a sus torturadoras. No le encontraba sentido a nada. Los días pasaban en una neblina de apatía y tristeza. Su mamá, desesperada por ayudarla, intentaba de todo para sacarla de la cama. Un día, casi arrastrándola, la llevó con ella al gimnasio. Mientras su mamá hacía su rutina, Lucía vagaba sin rumbo, hasta que un sonido llamó su atención. ¡An! El golpe rítmico y potente de guantes contra un saco de boxeo entraron a la clase. El entrenador, un hombre de mirada amable, le ofreció unos guantes. Lucía al principio se negó, pero algo la impulsó a probárselo. Se paró frente al pesado saco de cuero y con toda la rabia, el dolor y la frustración que llevaba dentro, lanzó el primer golpe. Y en ese impacto algo cambió. Fue como una descarga eléctrica, un grito silencioso que por fin encontraba una salida. Cada golpe era una palabra no dicha, una lágrima no llorada. Cada golpe era liberación, era fuerza, era una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. El boxeo se convirtió en su refugio, en su terapia. Día tras día volvía
al gimnasio. El sudor limpiaba sus miedos y el esfuerzo fortalecía no solo sus músculos, sino también su espíritu. Aprendió a pararse firme, a levantar la guardia, a moverse con intención y a golpear con precisión. Ya no era la chica frágil que se encogía en los pasillos. Estaba descubriendo una nueva versión de sí misma, una luchadora. El saco de boxeo aguantaba todos sus golpes, toda su furia, y le devolvía una sensación de poder que había olvidado que existía. Hasta que un día, después de un entrenamiento particularmente intenso, miró a su mamá con una determinación que no había tenido en meses y dijo: quiero volver al colegio. El día de su regreso, el aire en el colegio era el mismo. Las miradas curiosas, los susurros a sus espaldas, todo seguía igual. Nada había cambiado allí, pero ella sí, ella había cambiado por completo. Cuando sus acosadoras la vieron, sonrieron con malicia, listas para empezar su juego cruel de siempre. Se acercaron para lanzarle la primera burla, esperando verla correr, llorar o encogerse como antes. Pero esta vez Lucía no corrió, no bajó la mirada, se quedó quieta, plantada en el suelo, y las enfrentó con una calma y una seguridad que las desarmó. Su lenguaje corporal, su mirada firme, todo en ella gritaba: ya no soy su víctima. No hizo falta decir una palabra. Ellas entendieron el mensaje. Ese día la molestaron por última vez, porque cuando te ven débil, te atacan, pero cuando te ven fuerte, cuando ven que ya no eres un blanco fácil, entienden que el juego se terminó. La historia de Lucía no es solo una historia de dolor y supervivencia, es una historia de renacimiento. Nos enseña que la fuerza más grande a menudo se encuentra en nuestros momentos más oscuros, que caer no es el final, sino una oportunidad para levantarnos más fuertes. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tu luz se está apagando, recuerda a Lucía: pedir ayuda no es un signo de debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer. Buscar apoyo en tu familia, en tus amigos, en un terapeuta o incluso en una actividad que te apasione es el primer paso para recuperar tu poder. Tu historia no ha terminado. Aún tienes muchas páginas por escribir, muchas batallas por ganar y mucha luz por compartir. Eres más fuerte de lo que crees. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si necesitas hablar con alguien, recuerda que hay líneas de ayuda y profesionales dispuestos a escucharte. No estás solo. Nos vemos en el próximo video.